Bueno, en este siguiente tema vamos a abordar ahora sí las etapas de la comprensión lectora. Ya vimos el proceso de la lectura y ahora vamos a ver las etapas de la comprensión lectora. No es lo mismo leer que comprender. Son dos cosas muy diferentes. La comprensión implica que yo proceso la información y entonces no nada más resuelvo lo que me hayan dejado de tarea, sino que esta información la aplico en cualquier área de mi vida. A eso se le llama comprensión lectora. Y entonces, cuando un lector comprende un texto en su totalidad, se dice que lo ha aprovechado de la mejor forma. ¿Ok? No basta solo con hacer un resumen. Eso no nos dice nada porque un resumen puede ser a la par de tu texto. Pero cuando hablamos contigo y nos explicas del libro, qué te gustó, qué fue lo que más te llamó la atención, ahí entonces vemos el rendimiento de la información que has recibido. Entonces, esta etapa de la comprensión lectora tiene tres episodios. Número 1, prelectura. En la prelectura se refiere a la etapa en donde realizamos los preparativos para comenzar a leer. Esto es antes de la lectura, como su nombre lo dice, obviamente. Y entonces aquí nosotros hacemos un acto reflexivo, o debemos de hacer un acto reflexivo y responder las siguientes preguntas. Pregunta número 1, ¿para qué voy a leer? ¿Cuál es la intención que me motiva a leer este texto? Es algo que debemos de plantearnos porque si no, no tendríamos un rumbo hacia dónde dirigirnos. Pregunta número 2, ¿qué debo hacer para comprender mejor lo que leo? Es importante que te lo preguntes porque a lo mejor solamente estás cuidando de tener el material adecuado, pero y si no es suficiente, hay que ir considerando otros puntos. También, ¿qué necesito para realizar una lectura eficaz? ¿El lugar en el que estás es adecuado? ¿Tienes las condiciones para leer? ¿Cuáles son tus hábitos de lectura? Eso es lo que implica esta pregunta, porque nada más nos preocupamos por leer, pero si vas en un camión y vas leyendo, tu lectura no es provechosa porque hay ruido, hay movimiento y entonces todo eso te distrae y te pierde del objetivo. También otra pregunta que tiene que respondernos en este proceso de la prelectura es ¿qué debo hacer cuando no comprenda lo que dice un texto? ¿Cuál va a ser tu reacción ante las cosas que no comprendes? Ahora, en la prelectura, obviamente, nos ayudará muchísimo en nuestro aprovechamiento de la lectura si conocemos quién es el autor, de qué a lo mejor algo general sobre lo que se trata el texto, el tema en general. También leer un poco sobre el índice nos dice muchísimas cosas. Si solo te dejaron un capítulo, procura leer por lo menos los títulos de los demás para saber cuál es el contexto, etcétera, etcétera. Esa sería la prelectura. El siguiente paso del proceso de la comprensión lectora es, ahora sí, la lectura. En este paso, lo que hacemos es traducir los símbolos en ideas, es decir, lo que está escrito ahora entra a mi mente y puedo procesarlo para así generar la información que yo necesito. A eso se le llama lectura. Entonces, aquí influyen la motivación y el interés. Son condiciones sumamente necesarias para concentrarnos en nuestra lectura y lograr una mejor comprensión de ella. Entonces, ¿qué aspectos nos van a ayudar aquí en la lectura? Vamos. Número 1, formar imágenes mentales del contenido. Conforme tú vayas leyendo, hay que ir generando alguna imagen al respecto. Yo sé que algunos no tenemos muy buena imaginación, otros sí tenemos mucha. Bueno, entonces vamos a ir generando esto para crear esa ubicación. Después vamos a identificar la información central a través de ideas principales e ideas secundarias. ¿Qué es lo que el autor nos quiere decir en su texto? ¿Cuál es la información más importante? Después vamos a subrayar palabras desconocidas o dudosas y vamos a intentar relacionarlas con el texto. También vamos a interpretar el tono en el que se está desarrollando ese discurso, es decir, humorístico, irónico, sarcástico, amable, gentil, didáctico, heroico, etc. Y a su vez vamos a identificar qué tipo de texto es: descriptivo, narrativo, argumentativo o explicativo. Y vamos a ir viendo también las analogías y todo lo que nos diga respecto a nuestro entorno real.
De eso se trata la lectura, de ir estableciendo esas conexiones. Finalmente tenemos a la postlectura. Ya preleímos, leímos y ahora nos toca el análisis posterior a la lectura. En esta fase es donde se proponen las actividades que permiten conocer cuánto aprendimos de ese texto. Entonces, el tipo de preguntas que se plantean en este punto de la etapa de la comprensión lectora son ¿cuáles son las confirmaciones de este texto? ¿Cuáles serían las conclusiones del texto? Eso es lo que vamos a resolver. Vamos a responder básicamente ¿qué es el tema o cuál es la duda que nosotros teníamos? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Esas son las preguntas básicas que en el proceso de postlectura vamos a responder. Técnicamente en la postlectura, si estamos elaborando un trabajo, es aquí donde vamos a empezar a redactar nuestras interpretaciones sobre el texto. Y también vamos a redactar algún resumen sobre lo leído. Brevemente vamos a escribir: el libro trató de esto, bla, 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 el autor quiso decirnos esto, hacemos un cuadro sinóptico quizás, lo que sea necesario. Y bueno, pues si el trabajo es preparar una investigación, vamos a elaborar una ficha de trabajo. Entonces, estas serían las etapas de la comprensión lectora. Así que con esta información vamos a seguir desarrollando las actividades que tenemos para este tema y así vamos a poder aprovechar mejor nuestras lecturas. De eso se trata esto, de aprender a comprender mejor. No nada más pasar la mirada sobre un texto, sino analizarlo a profundidad. Avanzamos al siguiente tema.